pasar la palabra a Omar, que está ahí sentado, que va a leer un breve resumen de las violaciones de derechos humanos, pero solo dos matizaciones. Una, quería recordar, si se me pasó antes, nuestro agradecimiento a Casa de América, no solo por ahora, sino recordar que nuestra asociación, Comité de Apoyo al Proyecto Varela, Comité de Apoyo Internacional al Proyecto Varela, fue presentado en esta casa en el año 2004, con lo cual el agradecimiento es por lo que han hecho, por lo que están haciendo y por lo que sigan haciendo. Y una pequeña matización, cuando hablabas de héroes me miraba, bueno, no, héroes es Regis, héroes es Orlando Fontevila, que está en prisión, héroe José es Galvez, que está allí, héroe es Ricardo, no sé si me queda alguno más, y héroes todo, héroe es Omar, que levante la mano, y bueno, ahí que sobro soy yo. Y otros tantos que hayan participado o no, concretamente en este proyecto. En Cuba han pasado por la prisión, hay expertos que saben el número, cientos de miles de personas por defender los derechos cubanos. Y como muestra de eso es lo que ahora va a leer Omar a nombre del Observatorio de Derechos Humanos, que todos los meses resume con datos, ¿no?, la situación de las violaciones de derechos en Cuba. Adelante. Sí, muchas gracias, Carlos, muchas gracias a Casa de las Américas, al Movimiento Cristiano Liberación por esta invitación en este 10º aniversario del Proyecto Varela. De héroes, bueno, a mí realmente me pesa la mano levantarla, cuando se me pide levantarla al tratar de que se me señale como héroes. Señalarme como héroe significa que Cuba sufre y muchos cubanos les pesa el tiempo y su sacrificio para poder ver a la Cuba querida, libre y democrática. Por eso a veces me duele que me señalen como héroe, porque pienso más en Cuba que en mí mismo, ¿no? Y como miembro del Observatorio de Derechos Humanos, que estoy aquí representándolo, he hecho un breve discurso, ¿no?, en este tema de derechos humanos principalmente. Pero sería bueno hacer un paréntesis antes de entrar en esta lectura de este breve documento, hacer un resumen de mi participación dentro de Cuba, no como periodista independiente, que durante años fui junto a otros colegas como Ricardo González, que está aquí, sino como también vínculo directo como periodista y como cubano con el Movimiento Cristiano Liberación, con Regis Iglesias y con el Proyecto Varela. Yo puedo decir que prácticamente vi gestar, por este vínculo que tuve con este movimiento, el Proyecto Varela. Y pienso, si no estoy equivocado, que fui el primero en sacar la noticia de la existencia del Proyecto Varela cuando entrevisté a Regis Iglesias Ramírez y a Osvaldo Payá Sardiñas en una iglesia de La Habana, ¿no? ¿Te recuerdas, Regis, no? Y para mí, en ese momento no vislumbraba la envergadura de o la altura que podría tomar ese Proyecto Varela. Fueron sus inicios, le hablo sobre el año 1997, 98 aproximadamente, y poco a poco el Proyecto Varela fue tomando fuerza, fue tomando altura y llegó a ser un proyecto del pueblo, un proyecto ciudadano que repercutió tanto que el mundo lo reconoció a Osvaldo, reconoció al movimiento con un premio. Pienso que fue el primer premio más distinguido que tuvo la oposición cubana, que se lo otorgó la Unión Europea, fue el premio Andrés Sájarov. Y ese premio, a pesar de que se le dio a la persona de Osvaldo Payá, al Movimiento Cristiano Liberación, todos los cubanos amantes de la libertad, de la democracia y de lo mejor para Cuba, nos sentimos reconocidos. Fue un momento incluso de recibimiento cuando Osvaldo llegó a nuestra querida isla, un momento realmente emocionante, un recibimiento multitudinario que quienes estaban allí ajenos a lo que estaba aconteciendo se extrañaron porque no se vio en otro instante esta movilización ciudadana recibiendo a un líder de la oposición cubana que el gobierno se empeña en negar. Para no extenderme, quiero hacer este breve resumen de la situación de los derechos humanos en Cuba, ¿no?, que va incluido evidentemente este momento del 10º aniversario del Proyecto Varela. Quiero decir que
comenzando hablando de una persona. Ha pasado justo un año y debemos recordarle. El 8 de mayo del pasado año, en un parque de Ciudad de Santa Clara, la violencia policial cubana ganó una nueva víctima. Un expreso político, un activista de derechos humanos, murió poco después de que 2 policías lo golpearan en la vía pública. Cierto es que su nombre no era el de los más reconocidos activistas en Cuba, pero por defender su derecho, por no sentirse despojado de la libertad que humanamente le correspondía, este hombre sencillo y campechano perdió la vida. Su nombre, Wilfredo Soto García. Ha transcurrido todo un año de esta mortal golpiza. Sin embargo, la muerte de Wilfredo Soto ha quedado bajo el manto de la impunidad. El gobierno cubano no solo se negó a presentar a los violentos gendarmes ante un tribunal de justicia, sino que categóricamente negó que tal asesinato haya sucedido. Negar, siempre negar, es esta la naturaleza del gobierno cubano. Aunque las pruebas sean irrefutables, aunque los elementos en su contra sean irrebatibles, esta junta militar siempre niega. No admiten que violan los derechos humanos. Los pueblos no pueden olvidar, los cubanos no podemos olvidar. No se puede olvidar los crímenes que se cometen contra los derechos humanos y las libertades de los cubanos. Muchas han sido las palizas que contra un pueblo secuestrado e indefenso han propinado las fuerzas policiales del gobierno cubano en sus 53 años de su oscura existencia. La policía cubana, irresponsable y poco profesional, solo se arropa de violencia. Sus víctimas solo han podido recurrir al silencio de su dolor. La violencia policial en Cuba, aunque el régimen se empeñe en negarlo, ha estado siempre presente. El miedo y la coacción han resultado ser los elementos primarios para tener invariable el control político en la sociedad. Esto, una vez más, el gobierno de Cuba recientemente lo demostró en el transcurso del pasado mes de marzo, antes, durante y después de que el Papa Benedicto XVI realizara su visita oficial y pastoral a la isla. Según el reporte de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, durante todo el mes de marzo, 1.158 opositores, entre activistas de derechos humanos, periodistas independientes, blogueros y miembros de la sociedad civil, fueron represaliados por la policía política. Pero lo más alarmante es que, según datos del Observatorio de Derechos Humanos, más de la mitad de esta elevadísima cifra de arrestos y detenciones, 602 personas para ser más exactos, se produjeron entre los días 18 y 28 de este mes de marzo, es decir, entre los días previos a la llegada de su santidad a Cuba y durante el transcurso de su corta estancia. Fueron estos 10 días los de mayor represión. Estas 1.158 retenciones y arrestos arbitrarios resultaron sugerentes, puesto que representan el mayor número de detenciones que el gobierno de Cuba ha ejecutado durante solo un mes en sus más de 53 años de existencia. Pero este dato no solo es destacable en lo que a represión se refiere. Perplejo, el mundo entero observó cómo un supuesto miembro de la Cruz Roja cubana brutalmente golpeó, incluso con su camilla, a Andrés Carrión, el hombre que gritó abajo el comunismo, en la multitudinaria concentración que se realizó en Santiago de Cuba, donde se esperaba que el Papa Benedicto XVI oficiara una misa. Esta inusual agresión motivó la condena del Comité Internacional de la Cruz Roja. 5 días después de marcharse el Papa de Cuba, el gobierno cubano generó otra arremetida contra la oposición interna. José Daniel Ferrer, uno de los miembros del conocido Grupo de los 75, y quien encabeza la agrupación opositora Unión Patriótica Cubana en Santiago de Cuba, fue arrestado y confinado durante 27 días en Versalles, cuartel de la seguridad del Estado en esta ciudad oriental. El pasado miércoles 9 de abril, José Daniel Ferrer fue nuevamente arrestado durante poco más de 24 horas. Ante estos acosos y arrestos, se hace imprescindible realizar un llamado de alerta a la comunidad internacional para proteger la integridad física y de derechos de José Daniel Ferrer García. Los derechos humanos es la primera piedra que debe ser colocada en toda sociedad para que se garantice un verdadero Estado de Derecho.
es lo que se requiere para Cuba. En el día de ayer, 10 de mayo, se cumplió 10 años de la primera entrega con 11.020 firmas del Proyecto Varela, un hecho trascendental que anunció al mundo que los cubanos prefieren tener derechos antes de vivir como esclavos y que en Cuba los cubanos sí tienen la voluntad de lograr los cambios sin violencias. 10 años han transcurrido de este histórico acontecimiento y el gobierno aún mantiene vigente su silencio. Violando su propia ley, el gobierno de Cuba para nada desea responder a esta propuesta ciudadana que ha sido reconocida por la comunidad internacional. Sin embargo, mientras muchos se han conformado con el olvido, en el día de ayer, 10 de mayo, justo en el día en que se cumplió los 10 años del Proyecto Varela, el Papa Benedicto XVI reconoció las virtudes heroicas del presbítero cubano Félix Varela, reconocimiento que perfectamente encaja en las virtudes heroicas de quienes hoy día en Cuba, a pesar de la represión, hacen realidad el compromiso de todo un pueblo por la liberación. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Añadir en este tema de las violaciones un caso que ya desde junio de 2010 está en prisión, que es Giovanni Melchor, un joven con deficiencias mentales, que está en la cárcel, y así se lo ha dicho la seguridad del Estado a su madre, solo porque su madre, Rosa María Rodríguez Gil, es miembro del Movimiento Cristiano de Liberación y le chantajea medios de difusión, como el de Madrid lo ha difundido también, cómo la seguridad la tiene chantajeada y le dice: hasta que tú no abandones el MCL, tu hijo seguirá en prisión. Otra vez muchas gracias a Casa de América por acogernos una vez más, a nuestros amigos, todos son amigos los que están aquí. Sorprendido, lo digo un poco jocosamente, por la brevedad de la intervención de Osvaldo allá, pero también sé por qué, porque tenía que estar en el quirófano, tenía que trabajar, no para que lo vean. Lo digo en broma, espero que no me escuchando, pero ha sido muy bien. Y quería terminar con otro vídeo que ha preparado Regis se ha tenido que marchar ahora porque va a participar en el Congreso de la Unión Democrática de Cataluña, que no han podido acompañarnos hoy porque coincidía en las fechas, ¿no? Y quería terminar con otro, este sí que es breve, ¿no? Vídeo musical con una canción cuya letra es Osvaldo, no tiene ningún valor musical, pero sí, lo digo musical porque la música es mía. No, porque la música es mía, o sea, no tiene ningún valor. Pero sí lo que dice, y lo que dice es lo que queremos los cubanos, todos hermanos, y ahora la libertad. Óyeme tú, despiértate ya, el miedo se fue, el odio murió. Óyeme tú, busca la verdad, abre el corazón, siente libertad. Nueva luz, la de la paz, se levantó sobre un mundo que quiere renacer. Es la luz de Dios, la del amor, se levantó sobre el pueblo que libre quiere ser. Eso es liberación. Con su voz, con su canción, queremos juntos todos vivir como hermanos, vivir en familia, en un mismo lugar. Juntos todos vivir como hermanos, vivir en familia, en un mismo lugar. Todos cubanos, todos hermanos, y ahora la libertad. Todos cubanos, todos hermanos.
que ahora